Quiero pedirles ahora que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a ir al versículo 17, y vamos a leer versículos del 17 al 19. Hoy volvemos a nuestra serie de Primera de Timoteo. Hemos estado un par de semanas por las distintas temáticas que teníamos en la iglesia, cambiando un poco la serie, pero volvemos nuevamente a Timoteo y estamos ya acercándonos al final de esta serie. Así que estamos en los versículos 17 al 19, una de las últimas predicaciones sobre este libro, así que acompáñenme a la lectura. Dice así: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque es tu poder, es tu palabra, es tu Espíritu Santo el que obra en nosotros, en medio de nuestra debilidad, de nuestro cansancio, de nuestras luchas, Señor. Eres tú quien se fortalece en la debilidad, eres tú quien muestra su poder, eres tú quien muestra la gloria y poder de tu evangelio a través de estas vasijas de barro que te sirven con temor y temblor. Así que te ruego, Señor, que tú seas glorificado en esta tarde y que este cuerpo tuyo, esta iglesia tuya sea edificada por medio de tu palabra. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuenta la historia de un hombre que era muy rico y que tenía mucha fama, mucho poder y mucha influencia, que era muy bien recibido en cualquier sitio al que iba. Todo el mundo lo trataba con suma importancia por todas las grandes posesiones que este hombre tenía. Y este hombre creía para sí mismo que él era invencible. Él pensaba que era un hombre que, como lo tenía todo, podía hacer frente a cualquier cosa en esta vida. Él pensaba, si tengo dinero, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede faltar realmente en este mundo? ¿Qué calamidad puede venir sobre mí en este mundo a la que yo no pueda hacerle frente con toda mi fortuna? Cualquier cosa que venga la podré solucionar con mi dinero. Y durante uno de sus vuelos, en uno de sus aviones privados, este hombre sufrió un accidente, el avión, el motor falló y el avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en medio de la selva. Y absolutamente nadie de la tripulación sobrevivió, solamente este hombre. Y se encontraba ahí en medio de la nada, sin agua, sin comida, sin amigos, pero con una maleta llena de millones de dólares. Y él dijo para sí: "Bueno, no pasa nada, seguramente pronto extrañarán mi ausencia y me vendrán a buscar. Después de todo, tengo mucho dinero. Y si no me vienen a buscar, cuando encuentre ayuda, podré decir que me ayuden porque tengo mucho dinero". Pero con cada día que pasaba, amados hermanos y amigos, este hombre, en vez de tener confianza, cada vez más tenía una mayor ansiedad, porque se daba cuenta que con cada día que pasaba su dinero no le era de ninguna utilidad. Llegó a tal momento de locura que empezó a negociar con animales y con los árboles, diciéndole: "Mira, te doy $1000 si me das agua". Pero evidentemente ninguno le respondía ni le ayudaba. Al final empezó a llover, todo el dinero se mojó, se mezcló con el barro y este hombre, todo aquello que tenía, todo ese poder que él pensaba que tenía, finalmente se dio cuenta que no valía absolutamente nada y que este dinero que tanto lo había enaltecido a él, no le sirvió de nada cuando más lo necesitaba. Y esta historia, amados hermanos, nos muestra una lección muy importante. Porque cuando este hombre necesitaba que su dinero hiciera lo que más necesitaba, este le falló. Es más, no solamente le falló, este dinero creó en este hombre una sensación falsa de seguridad y estabilidad que realmente no era verdad. Este hombre tenía una seguridad en todo lo material que él poseía, pero en el momento de la verdad se dio cuenta que nada de eso tenía ningún efecto. Que cuando tenía el momento de la verdadera prueba, su dinero no pudo comprar aquella ayuda que él tanto necesitaba. Y amados, cuando llegamos al capítulo 6 de Primera de Timoteo,
Pablo comienza a hablar acerca de este tema en la iglesia. Y le dice a este joven pastor Timoteo, este joven pastor en la iglesia de Éfeso, precisamente cuál debe ser la relación que el creyente tiene con las riquezas y con el dinero. Y en primer lugar, en los versículos del 3 al 10 del capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo que debe enseñarle a los cristianos que tienen que tener contentamiento. Es decir, deben estar satisfechos, felices, gozosos, cualquiera sea su situación. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Uno comienza diciendo a los creyentes, en primer lugar, cualquiera que sea tu situación, si el Señor permite que tus necesidades más básicas, amor, hermano, tienes lo suficiente, estate contento con eso que tienes. Pero en segundo lugar, Pablo critica a aquellos falsos maestros que están usando el ministerio, la predicación de la palabra, como un medio de obtener ganancias. Y a estos les dice en el versículo 5 que hay hombres que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de gran ganancia. Es decir, quieren enriquecerse por medio del ministerio del Evangelio. Pero en segundo lugar, advierte al mismo Timoteo. Y le dice a Timoteo, si bien es cierto que todo creyente debe estar contento, tú mismo, Timoteo, debes asegurarte de que no estás persiguiendo las riquezas, sino que tu propósito de vida es un propósito mucho mayor y que tienes que perseguir la piedad y la justicia en vez del dinero. Y en el versículo 11, Pablo le dice esto a Timoteo. Le dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y finalmente, amados hermanos, el último grupo le dice a los ricos que no deben poner su confianza ni esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Y le está advirtiendo, al igual que este hombre en nuestra historia, que no confíen demasiado en aquello que no puede dar una seguridad verdadera. Y eso es lo que leemos entonces en los versículos del 17 al 19. Y amado hermano, Pablo ha dividido esta sección final de su carta, en los versículos del 17 al 19, en dos partes. Dos partes que están divididas por aquello que Timoteo debía enseñar a los creyentes que tenían posesiones y bienes materiales, mucho más de lo que necesitaban en la iglesia. En primer lugar, tenía que enseñarles lo que no debían hacer en el versículo 17 y en segundo lugar, en el versículo 18 y 19, lo que sí debían hacer. Y estas dos partes de este texto nos apuntan al mensaje que Pablo quiere decirle a Timoteo para que lo transmita a la iglesia. Y el mensaje es este. El orgullo de confiar en las riquezas nos priva del verdadero disfrute de la vida. Escucha bien. El orgullo de confiar en las riquezas nos priva del verdadero disfrute de la vida. Y vamos a ver esto en dos puntos principales. En primer lugar, vamos a ver a unos ricos que son orgullosos e ilusos, orgullosos e ilusos. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo Timoteo debe enseñarles que no sean orgullosos ni ilusos, sino que sean ricos, piadosos. Mira lo que dice el versículo 17. A los ricos de este mundo, enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Pablo comienza diciéndole a Timoteo que se dirija a los ricos de este mundo. Ahora, esta frase, los ricos de este mundo, no quiere decir todos los ricos que existen en el mundo. Pablo se está refiriendo en la iglesia, en el contexto de la iglesia, a aquellos creyentes que en este mundo Dios les ha prosperado y les ha permitido acumular riquezas más allá de lo que realmente necesitan. No lo está diciendo a aquellos que tienen bienes materiales, que tienen mucha abundancia en la iglesia, en este mundo, físicamente. Háblale a estos creyentes. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que predicarle el evangelio a todos los ricos del mundo, como si los pobres del mundo no necesitaran el evangelio.
No, se está refiriendo a un grupo específico en la iglesia y les está recordando cuál debe ser la esperanza de su vida. En primer lugar, Pablo dice, enséñales a estos ricos en este mundo, a estos creyentes, enséñales en primer lugar que no sean orgullosos. La palabra altanero que aparece en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, a mi criterio creo que no es la más acertada. Creo que orgullosos y altivos es lo que sería más apropiado en este versículo. Porque lo que Pablo quiere decir aquí es que no sean ese tipo de personas que tienen un pensamiento de sí mismo más alto del que debe tener. La palabra griega literalmente significa pensamiento alto de sí mismo. Es decir, una persona que en su mente tiene un concepto como de que es muy importante, como que él vale mucho, como que es superior a los demás. Y esto es algo que ellos debían recordar, no debían ser ni altivos ni orgullosos. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué Timoteo debe enseñarle a los ricos aunque no sean altivos ni orgullosos? Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos la relación que existe entre las riquezas y la altivez. Creo que lo hemos visto en la experiencia del mundo, que generalmente las personas que más tienen en el mundo suelen ser las más altivas y orgullosas. De hecho, esto no es algo nuevo. El mismo Dios del Nuevo Testamento advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento a que no se enorgullecieran cuando Él los prosperara. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 14. Este es Dios hablando al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Y mira lo que les dice. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y escucha, dice, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y cuando tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Creo que todos hemos visto en películas o en historias de la vida real personas que no tenían nada y que de repente obtuvieron una gran fortuna y su personalidad cambió por completo. Ahora son nuevas personas. Esa humildad que tenían o esa cercanía que tenían, ahora no, ellos ya no se juntan con la misma gente de antes, no pueden, no tienen ese mismo estilo de vida. Pero amado hermano, esto es algo que está tan conectado al corazón humano que aún los creyentes luchamos con esto. Este fue el problema de la iglesia en la Odisea, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea es reprendida duramente por el Señor, precisamente porque la autosuficiencia que ellos tenían estaba basada en su prosperidad económica. Una iglesia. Entonces el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 les reprocha esa actitud autosuficiente y altiva que ellos tienen. Y dice así, este es el Señor Jesús hablándole a la iglesia. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Verás, cuando el corazón humano ve todas las riquezas que Dios le ha dado, en vez de responder en gratitud y en humildad, lo que hace es ser altivo pensando, yo he conseguido absolutamente todo lo que tengo. Es por mi ingenio, es por mi fuerza, es por mi capacidad de trabajo. Yo soy muy bueno con las finanzas, que me han ascendido, que me han promovido, que puedo tener esta empresa. Todo lo que tengo es gracias a mi propio esfuerzo. No necesito a nada, a nadie, ni siquiera a Dios. Yo soy el que ha podido acumular todas estas cosas. Esta altivez, este orgullo con la que el corazón humano responde cuando Dios lo prospera, es una realidad tanto en creyentes como en no creyentes. Y tanto aquí en la iglesia de Éfeso, Timoteo debía advertirle a los ricos de este mundo y el Señor reprendió duramente a la iglesia en la Odisea por tener esta misma actitud.
una actitud altiva y autosuficiente que les llevó a pensar que no necesitaban ni siquiera al Señor mismo. Pero en segundo lugar, Timoteo debe enseñarles que no deben ser ilusos. Y el texto no usa la palabra iluso, pero a mí me gusta porque da la idea de una persona que falsamente o erróneamente o tontamente tiene una esperanza que no es real. ¿Alguna vez has visto a alguien caerse de una silla porque se ha sentado y esta silla se ha roto cuando esta persona se ha sentado? No sé si lo has visto, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, espero que no me pase, pero lo he visto. Personas que se sientan confiando en una silla que aparentemente está muy bien, está fuerte, firme, no parece tener ningún perfecto. Y estas personas se sientan sin ningún tipo de temor porque confían en que esa silla los va a sostener. Y es posible que la silla los sostenga por un tiempo, pero a los pocos minutos o las horas las patas empiezan a ceder y puedes ver casi en cámara lenta como la persona cae, rebota y termina dolorida en el suelo. No, hermanos, esa es la misma ilusión que tienen aquellos que confían en las finanzas. Aquellos que confían en las muchas riquezas son como aquellos que se sientan en una silla con desperfectos y esperan que esta silla los sostenga. Pero la realidad es que las riquezas no pueden sostener tu vida. Lo que vas a hacer es terminar como esta persona en el suelo, adolorido y lamentándote por haberte sentado en esa silla en el primer lugar. Esto mismo ocurre con aquellos que creen que las finanzas son lo que sostiene su vida. Por las muchas riquezas mi vida va a ser buena. Pero cuando la enfermedad viene, cuando la crisis viene, no hay dinero que pueda restaurar la salud. Mira, las personas más ricas de este mundo han muerto y su dinero no ha valido de nada ante esa enfermedad. Es como esta silla. Incluso hoy en día, amados hermanos, estamos viendo cómo los mercados internacionales están un poco convulsos por todos estos aranceles, no aranceles, todo esto que está ocurriendo en el programa político, ha hecho que muchas empresas que estaban estables ahora empiecen a cuestionar todas las futuras decisiones y los planes que tenían. Y muchas empresas ya han comenzado a despedir personas simplemente porque saben que no van a poder importar más productos a Estados Unidos o por lo menos al mismo precio. Y no vamos a hablar de política, pero todo esto muestra, amados hermanos, cuánto pueden cambiar la situación financiera de una empresa sólida de un día para otro. Nada es seguro en este mundo. Ninguna fortuna está segura en este mundo. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en este mundo, donde los ladrones miran y hurtan, donde la polilla viene y consume todo lo que tienes. Por mucho que tengas, eso no está seguro. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 10. No confíen en la opresión ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan su corazón en ellas. Es decir, no pongas tu confianza, no pongas tus anhelos, no pongas tu seguridad, no pongas tu vida al cuidado de las riquezas, porque estas son inciertas. Ahora, mira el contraste que Pablo usa en el versículo 17. Él dice, no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en quién, en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. De Dios es de quien vienen todas las cosas buenas que recibe el ser humano. Y amado amigo, quiero decirte algo. Esto aplica también para ti. Da igual si tú eres religioso o no eres religioso, si crees en la Biblia o no crees en la Biblia. La realidad es que tú vives en el mismo mundo que nosotros vivimos. Y que por mucho que tú tengas mucho dinero acumulado, o tengas una profesión muy segura, o tengas una estabilidad económica de muchos años, lo que quiero decirte es que en algún momento eso te puede fallar. Y escucha bien, y aún así, si no te falla nunca en tu vida, llegará un momento en tu vida donde será inútil. Porque cuando tengas que enfrentarte a la muerte, el mucho dinero no te va a servir de nada. Cuando tengas que enfrentarte al juicio, cuando el Señor, tu creador, pida cuentas de tu vida, el dinero no va a servir de absolutamente nada.
Yo recuerdo una conversación que tuve con uno de mis estudiantes hace muchos años de inglés y le estaba predicando el evangelio y él me sacó un billete de 50 euros, un hombre que tenía mucho dinero. Y para él 50 euros era el sueldo que tenía en el bolsillo. Y me dijo, mira Eddie, lo que pasa es que este es mi Dios. Si yo tengo esto, tengo todo en la vida. Y yo le dije, pues en esta vida, porque en la que viene eso no te va a servir de nada. Y oro para que el Señor ponga gente que le predique el evangelio. Pero este Dios falso de los 50 euros, cuando se enfrente cara a cara al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, va a caer desplomado como un Dios falso, como lo que es. Y amado amigo, eso también pasará en tu vida a menos que confíes única y exclusivamente en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y no solamente toda tu vida, sino todas las cosas que tú tienes. Aunque tú no seas consciente de ello, todo lo que tú tienes viene de la mano de tu creador. Y si tú respiras hoy, es porque Él puso aliento de vida en ti. Si tú estás sano hoy, es porque Él está preservando tu vida. Y aunque tú no lo reconozcas, en algún momento lo verás cara a cara y tendrás que rendir cuentas. Yo te animo a que hoy pongas tu confianza únicamente en este Dios verdadero y que abandones la confianza no solamente en las riquezas, sino en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Y si esto es algo que tú quieres hacer en esta tarde, me encantaría hablar contigo al final del culto. Por favor, acércate a mí si quieres hacer esto en esta tarde o si quieres aprender más acerca de lo que enseña la Biblia. Pero la realidad, amados hermanos, es que aquellos que ponen su esperanza en las riquezas terminarán en una catástrofe al final de su vida. Ahora, es muy importante resaltar lo que este texto está diciendo. Mira, el texto no le está diciendo a los ricos que abandonen su riqueza. Y esto lo hemos visto antes. En el versículo, capítulo 6, versículo 10, Pablo apunta la flecha al corazón del asunto. Y dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí. Esto es algo muy importante porque muchas veces tenemos posturas que son, pueden ser heredadas del catolicismo romano, que pueden ser heredadas de las tradiciones con las que venimos, en la que la piedad es sinónimo de pobreza. Es decir, ser rico es malo. Y eso no lo encontramos en ningún lado en la escritura. En ningún lado de la escritura encontramos que la Biblia condena las riquezas en sí mismas. De hecho, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, Dios los prosperó y los enriqueció. Y no estamos diciendo que Dios va a hacer lo mismo con nosotros económicamente hablando. Pero Dios no está en contra de las riquezas. Por el contrario, la Biblia, si somos sabios, nos enseña cómo podemos prosperar en este mundo para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Hay gente que hace votos de pobreza pensando que con eso van a ser más piadosos. Pero eso es la misma actitud que tenían los falsos maestros en 1 Timoteo capítulo 4. Vuelve conmigo al capítulo 4 y lee lo que dice. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 5. Mira lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acciones de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Mira, abstenerse de algo bueno que Dios nos ha dado no es algo bíblico. No es pecado si lo quieres hacer, pero no es un mandamiento que Dios hace y tampoco lo es de las riquezas. Nadie debería decir, no, no, yo no quiero ganar mucho dinero. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia no dice, no aceptes el aumento salarial que te va a dar tu jefe. No, gloria a Dios, si el jefe lo va a hacer, amén. Qué bueno. Lo que la Biblia está diciendo es que la esperanza y el amor a las riquezas es lo que va a llevar tu corazón a despreciar a Dios, a olvidarte de Dios y a confiar en ti mismo, poniéndote a ti y a las riquezas en el lugar de Dios. Ese es el verdadero problema.
Cuando tú pones estas riquezas en el lugar de Dios, ese es el verdadero problema. Esa es la idolatría. La Biblia no nos llama a nosotros a hacer votos de humildad o de pobreza o de escasez, pensando que con eso vamos a ser mucho más piadosos. Pablo, de hecho, en el versículo 18 le enseña cómo vivir en la piedad siendo ricos. Y eso es lo que veremos a continuación. Punto número 2. Dice Pablo a Timoteo para que le enseñe a estos ricos en el mundo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. En otras palabras, la piedad de estos ricos no debía ser deja tú lo que tienes, sino en medio de tu riqueza que Dios te ha dado para que disfrutes todas las cosas, ¿cómo vives tú piadosamente? Bueno, no es un voto de pobreza, ¿qué es? Lo dice el texto, que hagan el bien. ¿Qué significa hacer el bien para estos hombres? ¿Qué significa hacer el bien para estos hombres ricos o mujeres ricas en la congregación? Bueno, Pablo lo define en la misma parte del siguiente versículo. Dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Verás, la Biblia no nos llama a dejar las riquezas, nos llama a usarlas para la gloria de Dios. La Biblia no te llama a hacer un voto de pobreza, te ayuda te llama a ayudar a aquellos que están en necesidad. No es que las riquezas son malas, el uso que tú les das puede ser para la gloria de Dios o para la gloria tuya. Y lo que está diciendo Pablo es, enséñales a que no lo hagan para sí mismos, enséñales a que lo hagan para Dios. Esto es muy importante, porque como hemos visto en otras ocasiones en 1 Timoteo, la Biblia nunca da un mandamiento únicamente de prohibición, sino que también te dice lo que sí debes hacer. Es decir, la Biblia no solamente no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, es tienes que ser así, tienes que hacer esto. Y esta obediencia viene de una transformación del corazón que es producida por el Evangelio. Solamente el Evangelio puede cambiar el corazón de un hombre rico que vive para sí mismo, para que ahora use su dinero para la gloria de Dios. Fíjate qué le pasó a Saqueo. ¿Qué pasó con Saqueo? Cuando el Señor Jesucristo lo vio y él se arrepintió y dijo, lo que tengo daré a los pobres, daré a lo que he robado. Mira, devolveré 3 veces lo que le he quitado a los demás. Este hombre era tan rico que podía devolver y dar en gran cantidad por todo lo que había acumulado. Esa es la transformación que el Evangelio produce. Y este hombre dejó de acumular riquezas para sí y empezó a usar las riquezas para la gloria de Dios. Primero, reparando el daño que había hecho, pero en segundo lugar también dando generosamente a quien necesitaba. Lo que está diciendo el texto es que estos ricos en dinero deben ser ricos o abundantes en su generosidad. Amado hermano, bueno, aquí hay pocos ricos. Yo creo que ninguno de nosotros es rico aquí en esta congregación. Somos ricos espiritualmente. Pero el Señor te ha dado cierta estabilidad. El Señor puede que te haya dado un buen trabajo. Puede que te haya dado una estabilidad económica suficiente para ti y tu familia y quizás un poco más de lo que realmente necesitas. Y aunque este texto está hablando de aquellos que tienen mucho dinero, yo creo que también es aplicable a nosotros en cualquier situación que nosotros estemos. Y si Dios te ha dado a ti suficiente para ti y los tuyos y más, amado hermano, yo quiero decirte algo. Ese dinero no es tuyo. Es decir, todo lo que Dios te ha dado a ti y todo lo que Dios me ha dado a mí no me pertenece ni te pertenece. Tú eres un mayordomo de los bienes que Dios te ha permitido tener. Y si tú dices, no, pero es que esto me lo gano yo con el sudor de mi frente, es lo mismo que decir, bueno, yo me lo he ganado con mi esfuerzo y no necesito a Dios. No, Dios te ha dado a ti lo que necesitas y eso le sigue perteneciendo a Él. Él es el dueño de todas las cosas. Tu vida no te pertenece. Bueno, si no eres cristiano, también le pertenece a Dios, aunque no lo reconozcas. Pero si eres cristiano, tú reconoces que tu vida no es tuya. Si tu vida no es tuya, mucho menos los euros que tengas en la cuenta bancaria.
tu carro, tu tiempo, tu casa, tu ropa, tus hijos, nada de lo que tú crees que te pertenece realmente te pertenece. Y esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Un creyente reconoce que todo lo que tiene viene de Dios y es de Dios. Y que él es simplemente un mayordomo que va a tener que rendir cuentas a Dios por todo lo que él ha dado. Así que si Dios te ha dado a ti cierta estabilidad, gloria a Dios por eso. Dios quiere que disfrutes de las cosas que Él te da. Lo dice el mismo texto, versículo 17. No pongas su esperanza en esa de la riqueza, sino en Dios, que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Sí, tu dinero no es solamente para darlo todo a los pobres. Dios te permite disfrutar también de las cosas buenas que Él te da en esta vida para que veas su gracia, su misericordia sobre ti. Pero no todo es eso. Y Dios quiere también que tú le glorifiques y le honres con cómo usas tu dinero. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, de la misma forma que ellos abundan en bienes, que abunden en generosidad. Que estén dispuestos, que estén prontos, que estén solícitos a darle a aquellos hermanos que necesitan. Amados, yo le doy gracias a Dios porque yo he visto eso en esta iglesia. Y he visto en esta iglesia como muchos hermanos, cuando saben que hay una necesidad, inmediatamente acuden a los pastores diciendo, hermano, yo quiero ayudar a esta persona. Y de manera anónima dan cualquier cantidad, sea mucho, sea poco. Lo importante, amados hermanos, es el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Este fin de semana estuvimos en el taller de exposición bíblica y estábamos estudiando toda la carta de Segunda de Corintios. Y hay un pasaje de los que estudiamos que creo que conecta perfectamente con este sermón. Quiero que me acompañes en Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Una iglesia que económicamente era muy estable y era muy próspera. Y Pablo le dice a estos hermanos que eran muy prósperos y les dice lo siguiente. Ahora, hermanos, hablando a los de Corinto, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia. Estas son Filipos, Tesalónica. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Dice, mira, yo quiero contarte el testimonio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias, en medio de mucha aflicción y persecución, y en medio de mucha pobreza y necesidad, sobreabundó su gozo y su generosidad. Y si no tenían ni un duro, pero dieron generosamente de lo poco que tenían. Y mira cómo continúa diciendo, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mira el corazón de estas iglesias, que decían, no tenemos nada, pero de lo que no tenemos igual vamos a dar. Aunque tengamos que pasar más aflicciones, el Evangelio nos mueve a ser generosos. Y luego dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por su voluntad. ¿Ves lo que está diciendo Pablo? Ellos se entregaron al Señor en todo. Por lo tanto, reconocían que ellos mismos son el Señor. Y si son del Señor, ellos mismos, todo lo que tienen es de Cristo. Y como conclusión, ¿qué hicieron? Se entregaron a nosotros, nos dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Esta generosidad, ellos la tuvieron aún en medio de su mucha escasez. Y estas iglesias en Macedonia, si sigues leyendo el capítulo 8, te vas a dar cuenta que Pablo les dice a ellos, Cristo mismo se hizo pobre para que ustedes fuesen enriquecidos. Obviamente esto es espiritualmente.
Pero la generosidad del cristiano viene de la generosidad que el mismo Dios ha tenido con él. Yo te pregunto, ¿qué has recibido tú de Dios? ¿Qué has recibido tú de Dios? ¿Crees que has recibido poco o mucho? Como respondas a esa pregunta, va a determinar cuán generoso vas a ser. Y amado hermano, yo no quiero poner una carga sobre ti si tus posibilidades son pocas. Porque no quiero que pienses que estamos diciendo, tienes que dar más para agradar a Dios. No, no somos evangelio de la prosperidad. Pero hay una realidad que la Biblia enseña. Los cristianos son generosos. Esa es una verdad. Y si tú no estás siendo generoso, aunque sea con 5 euros, mira, 5 euros puede significar mucho para una familia. Pero si tú no estás siendo generoso, aunque sea con eso, entonces probablemente hay un individualismo mundano en tu corazón del cual no te has arrepentido. Esto es lo que Pablo está diciendo a estos ricos. Abunden en buenas obras, sean generosos y den a los que necesitan. Esta es la prueba de la piedad en ellos. Esta es la forma en cómo ellos iban a vivir piadosamente. No haciendo un voto de pobreza, no rechazando las riquezas, usándolas para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Ahora, ¿por qué deberían hacer esto? Bueno, en primer lugar, Pablo da una razón para no creer, no confiar en las riquezas. Versículo 17. No pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Las riquezas no son seguras. Pero en segundo lugar, él da una razón por la cual debemos ser generosos. Y en el versículo 19 encontramos esta razón. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es en verdad vida. Lo que Pablo está diciendo aquí es, estas personas ricas deben estar más preocupadas por los dividendos eternos que por los dividendos del banco. Es decir, no es cuánto porcentaje de interés me puede dar mi dinero cuando esté en el banco, es cómo Dios se va a agradar de mí por cómo yo uso el dinero para su gloria y que ya Él me recompense como Él bien crea que debe hacerlo en la eternidad. Yo no sé si tú estás muy consciente de esto. La salvación es gratis para nosotros porque le costó a Cristo su vida. Y tú y yo la recibimos por gracia y absolutamente cero obediencia de nuestra parte. Él nos llamó, nos salvó, nos justificó, nos está santificando y nos glorificará. Todo eso por gracia. Tú no hiciste nada para ganar tu salvación, no puedes hacer nada para perder tu salvación está segura en Cristo Jesús. Pero adicionalmente a la gracia que Él ha mostrado en Cristo, Dios da recompensas por la obediencia. Dios ha prometido recompensas a la obediencia de los creyentes. Mira Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pablo constantemente en 2 Timoteo dice, me está reservada la corona, el premio que el Señor me dará por haber perseverado hasta el final. En 1 Corintios se le dice que cada uno, su obra va a ser probada por el fuego, a ver qué tipo de obra es. Y en base a ese tipo de obra, pues ya recibirá una recompensa u otra. Esto es un principio bíblico. Tú y yo vamos a recibir una recompensa dependiendo de nuestra obediencia. Aunque estaremos en la eternidad con Él para siempre. Eso no está en duda. Jamás. Pero sí es cierto que si queremos agradar a Dios con todo en nuestra vida, Él también nos recompensará por ese deseo y por esa participación con Él. Mira lo que dice. Para acumular un tesoro de un buen fundamento para el futuro, echando mano de lo que verdaderamente es vida. Y esta no es la primera vez que Pablo dice esto en esta carta. En 1 Timoteo 6:12, él le dice a Timoteo precisamente esta misma frase. Pelea la buena batalla de la fe,
echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y lo que esto significa, amado hermano, es que él debe tener una perspectiva eterna de la vida. Es decir, él debe vivir la vida en este mundo a la luz de la eternidad. Y lo mismo pasa con estos ricos. Los ricos deben entender que su riqueza no es el fin de todas las cosas. Esta riqueza va a pasar. La vida eterna es la verdadera vida del creyente. Ellos deberían ver su riqueza y todo su dinero y todos sus bienes a la luz de la eternidad y a la luz del Evangelio. Así que la generosidad en Cristo es el mejor fondo de inversión para cualquier cristiano. Es la mejor inversión que cualquier rico pudiera hacer porque es un dividendo eterno y no solamente un dividendo económico en este mundo. Ahora, hermanos, como dije, ninguno de nosotros es rico económicamente, a menos que algunos de vosotros no nos hayan contado cosas. Pero entiendo que ninguno de nosotros puede realmente decir, mira, yo tengo millones de euros en la cuenta. Pero yo creo que a pesar de que no seamos ricos, este texto también se aplica a nosotros. Y hay tres formas en las que creo que podemos ponerlo en práctica. En primer lugar, recuerda, amado hermano, eres un mayordomo de todo lo que tienes en tu vida. Sea mucho, sea poco, eres un mayordomo, no es tuyo. Es de Dios. Él te lo ha dado en tu mano para que lo uses para tu gloria. Para su gloria, perdón, no para la tuya. Para que lo uses para la gloria de Él y el beneficio y la extensión de su reino. Esto no quiere decir que vas a dar todo tu dinero a la iglesia, porque parte de usar tu dinero para la gloria de Dios es proveer para los tuyos. Lo dice también 1 Timoteo, quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Lo que quiere decir este texto es, recuerda, tu dinero no es para ti. Y debemos hacer eso con toda nuestra vida, no solamente el dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones. Amado hermano, todo lo que Dios te ha dado no es para ti, es para Él y para otros. Si Dios te ha dado tiempo, pues ese tiempo no es para que tú lo uses como tú quieras. Ese tiempo es para que lo uses para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Pero en segundo lugar, amado hermano, creo que debemos cultivar la generosidad. Y esto es algo que es preocupante en muchas iglesias, especialmente en las iglesias reformadas. Mira, las iglesias carismáticas y legalistas no tienen problema con esto. Pero en las iglesias reformadas estamos tan acostumbrados a la sana doctrina, a la buena enseñanza, y tener una buena iglesia. Pero entonces, como ya no tengo que pactar con Dios, como el apóstol no me está diciendo que tengo que darle dinero para que me vaya bien en la vida, entonces me lo guardo para mí. Y no estoy acusando a nadie, digo es algo que veo en todas las iglesias reformadas. Deberíamos cultivar la generosidad. Si hemos recibido de Cristo todo, ¿cómo no podemos estar dispuestos a dar sacrificialmente? Pensamos mucho en nosotros mismos. Pensamos mucho en lo que yo quiero, en lo que me gustaría tener. En tercer lugar, amado hermano, no pongas tu esperanza en las cosas materiales. Mira, esto me pasa a mí mucho. Y quiero confesarlo delante de ustedes. Pongo mucho mi esperanza en las cosas materiales. El otro día venía conduciendo y en la radio estaban anunciando que una persona ganó, escuche bien, porque a lo mejor vas a tener la misma reacción que yo tuve, ganó un salario de 5.000 euros mensuales por 10 años. Y yo inmediatamente dije, Señor, ¿quién ganará eso? Jugando la lotería. El premio de la lotería eran 5 millones de euros por 10 años. Sí, y yo, Señor, ¿quién se encontrará el ticket ganador? Amado hermano, cuán rápido mi corazón puso su esperanza y su anhelo, como si ese dinero fuera a solucionar el problema más íntimos de mi ser. Como si ese dinero pudiera quitar el orgullo de mí. Como si yo pudiera ir al banco y decir, mira, deposito 5.000 euros y llévate la envidia. Mira, te doy aquí este dinero, dame la tarjeta y te llevo la impaciencia. Mi falta de amor, mi falta de humildad, te la dejo con estos 5.000 euros. ¿Cuán rápido ponemos nuestro corazón
tras las cosas materiales en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La perspectiva que tenemos en este mundo, amado hermano, no puede ser como aquel que sabe que hay una silla defectuosa y se sienta en ella esperando no caerse. Dios es el único que puede sostener nuestra vida. Y puede que tú no seas rico, pero fantasees con serlo. Puede que tú no tengas estabilidad, pero estás todo el tiempo fantaseando con eso en tu mente. ¿Quién tuviera, quién pudiera, quién quisiera, quién comprara? Amado, no hagas eso. Mejor ponte a practicar los versículos de memoria que estamos enviando por el WhatsApp. Ese es un mejor uso de tu tiempo. Trabaja diligentemente. Sé sabio con las finanzas, pero no pongas tu esperanza en ellas, porque son como una silla rota de la que te vas a caer. Amados hermanos, 1 Timoteo 6 nos ha enseñado cómo debemos manejar nuestra relación con el dinero. En primer lugar, encontrando un contentamiento en Cristo, cualquiera sea nuestra situación. También nos ha llamado a perseguir la justicia y la piedad por encima de las riquezas. Y en tercer lugar, nos ha llamado a no ser orgullosos ni ilusos, poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza en las riquezas, como si éstas pudieran solucionar todos nuestros problemas. 1 Timoteo 6 nos llama a confiar en Dios en medio de cualquier situación, sea que tengas mucho o sea que tengas poco. Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón eche mano de la vida eterna y podamos ver todas las cosas con esta perspectiva. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres quien nos da todas las cosas. De tu mano hemos recibido todo lo bueno. Padre, tú has entregado a tu precioso y sublime Hijo. ¿Qué mejor herencia pudiéramos tener? ¿Qué mejor regalo pudiéramos tener? Señor, ¿hay alguna mayor ganancia en este mundo que Cristo? ¿Hay un mayor consuelo que su palabra? No lo hay. Y aún así, día tras día, nuestro corazón y nuestra mente busca confiar en las cosas que nosotros podemos hacer, en las cosas que nosotros podemos lograr, en el dinero que podamos acumular. Estamos tan metidos en nuestro propio yo, Señor, que olvidamos lo que verdaderamente es vida. Y yo te ruego, Padre, que nos cuides de esto, que nos limpies de este amor al dinero, que podamos ver que el dinero no es malo, que es una bendición tenerlo, que si tú nos has prosperado es para tu gloria, que las riquezas no son malas en sí mismas, que la verdadera humildad no es tener escasez, que la verdadera humildad y pobreza es la del corazón que reconoce que tú eres Dios y nosotros no. Ayúdanos a tener esa perspectiva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.